Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a reforzar un poco el contenido de planilla de cálculo, ¿sí? Y acá tenemos varias cuestiones al respecto. Bueno, una planilla de cálculo es una planilla que está en forma cuadrillé, en la cual nos permite hacer cálculos matemáticos, lógicos o aritméticos y que esté a su vez automatizado, ¿sí? Como para reforzar esa parte. Y ahora lo que vamos a ver es las cuestiones de celda. Una celda es la unión entre una columna y una fila y se nombra por la letra de columna y el número de fila, por ejemplo A1. ¿Sí? Tenemos acá por un lado el número 10, ¿sí? Que está ubicado en la celda A1. ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque la teoría dice que una celda está nombrada por lo que es la letra de columna y el número de fila. ¿Sí? Entonces el número 10 está posicionado en lo que es la celda A1. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a trabajar con todo esto, las celdas son los que es importante para nosotros y a su vez, obviamente, los números o datos que estén adentro. Pero lo más importante es que entendamos dónde está ubicado el número o el dato que queremos utilizar. ¿Sí? Repasando un poco más, tenemos la cuestión de lo que son las filas. Dice que se encuentran de forma horizontal y se identifican por un número. ¿Sí? Cada celda obviamente se conforma de una fila y una columna. En este caso, las filas están identificadas por lo que es su número. Volviendo un poco a la teoría, tenemos acá que justamente el número 10 está en la fila 10, está en la fila 1, ¿sí? El número 10 está en la fila 1, ¿tá? Y ahí identificamos qué fila es. Estas son filas que constantemente están una debajo de la otra y se numeran consecutivamente. Si tendríamos más filas, seguirían más series de números. Ahora, con respecto a lo que es las columnas, ¿sí? Dice que se encuentran de forma vertical y se identifican por la letra que obviamente ahí me faltó y están ubicadas en la parte superior. Por ejemplo, dice A. Eso se hace referencia a que está en la columna A, ¿sí? Que es esta de acá. Cada columna es en orden alfabético. ¿Qué significa eso? Vamos a empezar por la A, después va a estar la B, la C y así sucesivamente con el orden alfabético. Ahora, otra cuestión es que hay que tener en cuenta que es muy importante. Vuelvo a repetir. Tenemos que tener en cuenta en qué posición está cada dato y cada número. Por ejemplo, si quiero hacer un cálculo, una multiplicación entre el 10 y el 25, lo que debería hacer es esto. Ubicar el número 10 que está en la celda A1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la columna A, la fila 1, entonces el número 10 está ubicado en la celda A1, ¿sí? Recuerden que la multiplicación se hace con un asterisco, en el caso de la compu, o cualquier software que utilicemos, en este caso una hornilla de cálculo. Y algo que me estaba olvidando es colocar el signo igual adelante de todo. Eso hace referencia a que el signo igual le indica al sistema o al programa que utilicemos para hacer el cálculo que obviamente, precisamente, estamos queriendo calcular datos, ¿sí? O hacer un cálculo específico. Y que a su vez entienda que todo lo que estamos queriendo introducir en esa celda, ¿sí? Imaginemos que acá está la celda, la columna D, podemos hacerlo en otra columna, obviamente, en otra celda, obviamente que sí, ¿sí? Pero le vamos a decir en ese caso que por ahora estamos queriendo calcular. ¿Cómo me di cuenta que quiero calcular? Porque le estoy indicando con el igual adelante de todo, ¿sí? Al principio de lo que es la fórmula. Y a su vez le estoy diciendo que estoy queriendo usar el dato que se encuentra en la celda A1 y me estaría faltando un dato más, que es la siguiente celda que quiero calcular. Nosotros estamos queriendo calcular en este ejemplo el número 10 y el número 25. Ahora, el número 25, ¿en qué celda está ubicado? Nos podemos dar cuenta de la siguiente manera. El número 25 está en la celda que empieza con la columna B, ¿sí? Porque está ubicada en la columna, ¿sí? Recuerden que las columnas están ubicadas de forma vertical. Y la fila 1, ¿sí? Recuerden que las celdas están nombradas por lo que es el número de columna y, la letra de columna y el número de fila. Ahora, ¿qué me está faltando en este cálculo? Indicarle la otra celda que quiero calcular. B1. Ahora, de esa forma, el sistema
va a entender que quiere o debería realizar el cálculo, que sería el número 10 con el número 25. En este caso nosotros no ubicamos el número que está adentro, ¿sí? No le indicamos en el cálculo que utilizaremos el número adentro, sino la posición de ese número. Esto es sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a futuro se estima que estas planillas de cálculos pueden ser automatizadas. Ahora vamos a hacer una suma, ¿sí? Vamos a hacer una suma ya de antemano. ¿Qué tenemos que colocar ante digamos, como en modo de indicación para que el software a futuro, que es el que vamos a ir utilizando, tenga o entienda que vamos a querer calcular? Era el signo igual al principio de todo, ¿sí? En una celda vacía voy a hacer una suma. ¿Cómo se identifica la suma? Con el signo más, ¿sí? Y si quiero hacer una resta, con el signo menos. Obviamente siempre el igual. Y si quiero hacer una división, con la barra, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el número 12 con el número 15, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Me fijo en qué celda está. ¿En qué celda está el número 12? En la columna C, fila 1. Entonces, esta celda de acá se llama celda B1. C1, perdón. C1, ¿sí? Ahora estoy queriendo sumar, obviamente, lo que es el 12 con el 15. ¿Qué me falta marcarle acá en esta fórmula? El número 15. ¿Dónde está ubicado? En la columna C y en la fila número 2. Entonces acá debo colocar C2. Obviamente que en el sistema, en el programa o en el software, vamos a utilizar esto y nos va a devolver un resultado. Por ahora no nos interesa mucho eso, ¿sí? Hasta que vayamos a practicarlo en el software. Vamos a multiplicar el 24 con el 11, ¿sí? Tenemos el 24 que está posicionado en la columna A, fila 3. Entonces esto es celda A3. Vamos a hacer una resta en lo que es entre el 24 y el 11. Me falta indicarle dónde está el 11. ¿En qué posición está? Columna B, fila 3. Y es eso, ¿sí? Ahora, si yo quiero decirle la división, que nos queda el número, nos queda el 17 y el 16. Dividirlos. Le indico en qué celda está el 17, que sería columna A, que ya lo puedo ir escribiendo, fila 4. ¿Sí? Ahí le estoy indicando que estamos usando el 17. Y me falta indicarle que vamos a usar el 16. Columna C y fila 4. De esa forma yo le indico qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? En este caso, si fuese que quiero hacer una suma extensa o una división extensa de varios números o una multiplicación o una resta, hago lo mismo, pero le indico, digamos, obviamente, qué tipo de datos voy a querer utilizar. Por ejemplo, si quiero hacer una suma entre el C1, que sería el 12, el 15 y el 16, tengo que hacer lo siguiente. Arranco por el igual, ¿sí? Le indico que voy a usar el 12, que está en la celda C1, más el 15, que está en la celda C2, ¿sí? Más el 16, que está en la celda C4. Y ahí me daría un resultado, obviamente. Pero de esa forma yo le estoy indicando, ¿sí? al software, que por ahora lo estamos haciendo así, qué es lo que yo quiero que utilice para calcular las cuentas.